Hola chicos, buenas tardes. En esta clase les voy a indicar cómo editar la fotografía que hicimos en la clase del día sábado, en la cual practicamos con luz negra o luz ultravioleta, ¿sí? Para este caso yo tengo la fotografía de uno de los estudiantes de tercer ciclo de la sección diurna, con la cual vamos a editar para indicarles más o menos los elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de hacer su edición, ¿sí? Como les había indicado en la clase anterior o en la clase que vimos un poco de Lightroom, aquí tenemos este panel. En este panel nos va a ir indicando todos los pasos que tenemos que ir editando de la fotografía, ¿sí? Una de las herramientas que tenemos es la herramienta de recorte, ¿sí? Otra herramienta que tenemos es la herramienta de parche o de clonar, ¿ya? La otra herramienta que tenemos es la herramienta para eliminar ojos rojos, la herramienta para crear un filtro radial o un filtro lineal o filtro radial, y la herramienta, una de las más importantes, que es la herramienta de pincel, ¿sí? Vamos a ver, en temperatura de color podemos definir si queremos utilizar tonos fríos o tonos cálidos, ya, o encontrar un equilibrio dentro de la fotografía. En este caso no me interesa mucho utilizar ni la temperatura ni el matiz. Sí, si utilizo matiz voy a tener tonos mucho más verdes o tonos magentas, ¿ya? Ahora vamos con la parte de exposición. En este caso sí necesito más exposición para poder tener mayor detalle de lo que tiene la fotografía, ¿sí? Como está un poquito subexpuesta, obviamente subimos la exposición y logramos recuperar un poco de información. Igualmente generamos un poco más de contraste. Si pulsamos la letra Alt, el programa automáticamente nos va a indicar puntos donde tenemos demasiada sombra o demasiada luz. En este caso, por ejemplo, altas luces me indica que tengo elementos, la parte azul, no sé si logra identificar, me indica que tengo elementos que se están sobreexpuestos, que se están, como se dice, quemando la fotografía, ¿sí? Si yo subo estos elementos y pulso Alt, mire, el programa me va a indicar ya que tengo esos puntos, sobre todo los puntos cuando están, o las secciones que están en blanco, me indica que tengo demasiada luz, puntos sobreexpuestos. Entonces, para este caso voy a bajar un poco, ya, luego lo puedo corregir con un pincel. Las sombras igual, voy a definir que el fondo sea totalmente negro, ya que destaquen los colores, eso es lo que busco, que destaquen los colores en la fotografía, los colores de la pintura, de lo que hicieron los estudiantes, ¿sí? En textura, claridad y borrar neblina son elementos que nos sirven para dar mayor textura, mayor definición a los elementos que están componiendo la fotografía. Por ejemplo, si yo subo claridad, miren el efecto que logro, es un efecto tipo HDR que se puede lograr en algunas cámaras, ya me da mayor definición en cuestión de contrastes de los colores, ¿sí? Y me genera mayor textura. Igual si subo el elemento de textura, repotencio eso, ¿sí? Miren la textura, por ejemplo, que genera la tela del velo, el cabello, ¿ya? Entonces no voy a exagerar, obviamente, en este caso, porque son elementos que a mí me gusta seleccionarlos, o sea, con un pincel. La intensidad del color, obviamente, tenemos que subirla porque obviamente es el protagonista en este caso, el color, ¿sí? Toda esta parte de la textura que parece que la estuviéramos perdiendo, la vamos a ir recuperando, ¿sí? Pasamos a la parte de tono, saturación y luminancia. En tono podemos corregir, por ejemplo, si este verde no me gusta o no quiero este tono de verde, elijo otro tono, ya. Acá en saturación, en cambio, elijo la cantidad de color que va a tener, si va a ser un tono, por ejemplo, ahí desaturado o un tono saturado con mucha intensidad de color. Sí, si doy doble clic, regreso al punto preestablecido o determinado. ¿Sí? En luminancia, en cambio, defino la cantidad de luz que va a tener, ¿sí? Sombras o luces, ¿sí? En este caso también le dejo una forma estándar. Lo que voy a cambiar es un poco los tonos. El azul que tengo aquí también quiero cambiarlo, ¿sí? No quiero tampoco que sea tan azul porque pierde demasiada información. Al tenerlo ahí celeste o un violeta clarito, me sirve bastante, ¿ya? Para lo que quiero conseguir, ¿sí? Luego podemos continuar con la parte o la sección de detalle, ¿sí? En detalle lo que yo voy a determinar es que mi fotografía esté enfocada
ya, obviamente esta fotografía tiene un poco de granos de ruido, ya, entonces, eh, pero tenemos enfoque, el enfoque siempre lo revisamos, sobre todo que esté eh, en la sección de los ojos, ya, entonces tengo enfoque, no tengo, voy a aumentar un poco la reducción del ruido. El riesgo de aumentar mucho la reducción de ruido es que perdemos definición, textura, nitidez en la fotografía, ¿sí? Como les había dicho, cuando hacemos una fotografía en un formato RAW, este nos guarda absolutamente toda la información sin comprimir, inclusive con qué lente lo hicimos, en dónde hicimos, con qué configuración fue hecha la fotografía, etcétera, ¿sí? Entonces, al activar correcciones de perfil, siempre tengo que quitar la aberración cromática y activar correcciones de perfil. Automáticamente, si es un formato RAM, me va a identificar con qué lente lo hizo, en qué distancia focal, el modelo de lente, etcétera, para poder corregir esta deformación que obviamente va a generar siempre un lente. ¿Ya? En la parte de transformar, por lo general no vamos a editar nada, los efectos que conseguimos son estos, que nos sirven, por ejemplo, para fotografías de contrapicados de edificios, cosas por el estilo que ya vamos a ir viendo, ya, para girar la imagen, ya, escalar la imagen, ya, para hacer un desplazamiento en un eje X o un eje Y, ¿sí? En este caso, sí voy a corregir un poco el encuadre, pero va a ser con esta herramienta de acá. Vamos con efectos. Si quiero, puedo generar un poco de viñeta, aunque obviamente en este caso no se va a notar mucho. Ya un poquito se oscurecen las esquinas, pero no es muy notorio el efecto, ¿sí? Como cuando tenemos, por ejemplo, una fotografía que tiene muchos más elementos y mucha más información, y que si estamos en una sección en un bosque o algo por el estilo, ¿sí? Donde tenemos muchos más elementos de composición de la imagen, ¿sí? Vamos con la parte de recorte, hago clic en la herramienta recorte y lo que voy a hacer en este caso es encuadrar un poco mejor la fotografía utilizando como regla de composición la simetría, ya tendríamos el peso visual igual a ambos lados, entonces voy a utilizar eso, ¿sí? Otro punto importante en este caso, no tenemos que hacer corrección de piel ni nada por el estilo, eso ya vamos a ver más adelante cómo lo utilizamos a la herramienta de corrección, ni ojos rojos tampoco tengo aquí para corregir. Lo que sí podría utilizar después son los filtros radiales o lineales en el caso de ser necesario. Lo que sí casi siempre utilizo y lo que voy a utilizar en este momento son los pinceles. Los pinceles, aquí en esta sección dice efecto, ustedes van a encontrar absolutamente todo lo que podemos editar en una fotografía, lo van a encontrar en este sector, ¿sí? Absolutamente todo, temperatura, matiz, exposición, contraste, altas luces, claridad, ya el ruido, saturación, ya elementos preestablecidos como blanqueamiento de dientes, mejora de iris, ya sobreexponer, suavizar piel, etcétera. Ya, entonces en este caso yo voy a elegir el pincel de claridad. Si yo utilizo el scroll, este pincel va a crecer o se va a hacer más pequeño. ¿Ya? Y si utilizo el scroll del ratón más la tecla Shift, la dureza de este pincel también va a variar. ¿Ya? Ahí estoy haciéndolo más grande solamente con el scroll y si pulso Shift, ya ahí tengo un pincel muy definido y un pincel suave, ¿ya? Dependiendo de lo que necesite. En este caso lo voy a hacer más pequeño, un pincel más o menos de una suavidad media, ¿ya? Y lo voy a aplicar sobre este sector, ¿sí? Para lograr hacer como que un enmarque del rostro utilizando el cabello que tiene la modelo aquí, que también obviamente se lo pintó, aunque falta un poco en este sector, también se lo pintó para lograr este efecto mismo del león, ¿sí? Entonces, como solamente quiero en este sector, repotencio el cabello, ya, aumento un poco la claridad, la saturación, le voy a aumentar también un poco para hacerlo un poco más azul, ya, voy a aumentar un poco la textura, ¿ya? Y me queda un como marco alrededor del rostro, ¿ya? Cuando yo voy a utilizar otro pincel, siempre tengo que hacer clic en nuevo, ¿sí? Y así vaya a seleccionar el mismo efecto que va a ser claridad, ¿ya?
tengo que seleccionar un nuevo pincel. ¿Para qué? Para aplicarle sobre este sector de aquí, generar una mayor textura, por ejemplo, en la tela y en la fotografía, ¿ya? ¿Sí? Y en este caso va a aumentar mucho más esa definición del tejido, de la tela, pero voy a también a trabajar con algunos elementos como son las altas luces, voy a bajar un poco, igual los blancos, ¿ya? La saturación le voy a dejar exactamente ahí. Voy a escoger un nuevo pincel, ¿ya? Y voy a hacerlo más pequeño y voy a intentar bajar un poco la intensidad de estos tonos blancos, ¿sí? Para este caso voy a bajar la claridad, ¿ya? Voy a bajar la exposición. Si ven cómo logro recuperar un poco el tejido que está ahí. Voy a bajar altas luces y voy a ir probando un poco. ¿Ya? Si yo me doy cuenta que me estoy pasando con el efecto, si ven que me genera una sombra y medio rara, entonces para eliminar el pincel pulso la letra Alt, ¿ya? Y puedo ir eliminando de a poco, ¿ya? Ahora, en los detalles siempre está el mejor retoque, el ser bastante específicos con lo que queremos lograr, ¿ya? No, ahí estoy exagerando. Bueno, en este caso no se ve mal tampoco estas manchas así, pero lo que me gustaría es también generar un poco más de luminosidad y claridad en este sector de acá. Entonces voy a hacer clic en nuevo pincel. Ya voy a seguir con claridad porque obviamente lo voy a editar y lo aplico sobre este sector. No hay que ser totalmente preciso, ¿sí? Lo más posible, sí, pero no necesariamente tiene que ser súper preciso. En este caso voy a subir un poquito la exposición, quiero que se note un poco más la textura de la tela, ya, y ahí estamos. Ahora quiero suavizar, déjenme ver si nuevo pincel, y prácticamente estaría ahí de fotografía. ¿Sí? No le quiero editar más, no quiero cambiarle. Ahora, ya es gusto y preferencia de cada uno de ustedes el elegir el tono, el color, para que sea diferente. Obviamente con ustedes utilizamos solamente una modelo, entonces ya es cuestión de ustedes si quieren utilizar, yo que sé, otros tonos, ya no los que estaban preestablecidos en la fotografía o con los que ustedes pintaron, ¿sí? Podemos tranquilamente cambiar los tonos. La idea es que se logre un resultado parecido a este, ¿sí? Es bastante simple la edición, es bastante simple lo que tenemos que hacer en Lightroom. Es un programa sumamente fácil, ¿ya? Eh, para el examen ustedes pueden editar las fotografías en el Lightroom que viene para celular sin ningún problema, ¿sí? Cualquier pregunta, chicos, por favor a través de correo electrónico o a través del WhatsApp, con toda tranquilidad, háganlas, ¿sí?